SWAT Kats de Radical Squadron. Era 1994 y series como Batman Animated, X-Men estaban dando la hora con un estilo agresivo y oscuro, muy inspirado por películas como Batman the Movie y cómics como The Dark Knight. También estaba X-Men de Marvel con todo el rollo pro derechos de las minorías. Las paletas de colores se componían sobre todo por el color negro, azules, magentas y violetas. Es por este año que el equipo de Turner Broadcaster, viendo el potencial del estilo, quiso una parte del pastel preparando una franquicia, con el estilo propio de Hanna-Barbera, pero utilizando la fórmula, sin sacrificar la animación. Hanna-Barbera fue acusada por muchos años de simplificar en demérito de la calidad de la animación. Así nació SWAT Kats de Radical Squadron, una serie animada de la compañía Hanna-Barbera, creada por Christian Avon Tremblay, emitida desde 1993 hasta 1995, año en que fue cancelada por razones muy oscuras y sospechosas relacionadas a la política de la época. Tuvo 23 episodios, los dos últimos divididos en dos, conformando un total de 25 episodios. Chase T-Bone y Jake Razor son pilotos e integrantes de las fuerzas especiales de la ciudad de Megacat, los Enforcers. Es un tipo de policía con recursos militares al estilo SWAT. Un día, en plena persecución del supervillano Dark Cat, los dos agentes rebeldes ignoraron la orden de Ulysses Feral, el comandante en jefe de los Enforcers, quien les ordenó retroceder y dejar la persecución en manos de él, aparentemente para llevarse el crédito de la operación, teniendo como resultado la destrucción del cuartel general de los Enforcers, mientras el villano Dark Cat escapaba. Luego de este suceso, Feral les da de baja del escuadrón aéreo, son reasignados a un depósito de chatarra en las afueras de Megacat City, en donde se les informa que trabajarán ahí hasta que paguen los daños que causaron al cuartel. A pesar de su precaria condición, los Cats sacan provecho del depósito de chatarra, usando partes militares de desecho y armas para construir al poderoso Turbocat, un avión de combate de 3 turbinas que asemeja a un Grumman F-14 Tomcat, con la configuración de cola de un F-18 Hornet, y equipado con un sistema de aterrizaje vertical tipo Harrier. Asimismo, se equipan con otros vehículos como la Cyclotron, una motocicleta construida dentro de la nave que es capaz de separarse mediante la forma de un misil, un vehículo taladro mecánico, un vehículo de asalto anfibio con la función submarina, entre otros que puede llevar dentro del Turbocat dependiendo de la misión, así como un enorme y variado arsenal de armas personalizadas por los mismos SWAT Cat con el objetivo de patrullar la ciudad de Megacat como vigilantes. Personajes. Chase Furlong o T-Bone está influenciado por los cómics de superhéroes. Siempre quiso convertirse en un protector de Megacat y la oportunidad llegó cuando pudo vestir los uniformes de los Enforcers, haciéndose piloto del escuadrón de caza. Sus habilidades para el vuelo en el Turbocat son casi legendarias. Cuando T-Bone no vuela, es un combatiente excelente. Jake Clauson o Razor. Jake tiene una personalidad algo tranquila y casi pasiva, algo tímido, pero cuando se convierte en Razor es totalmente lo contrario. Es un experto en artes marciales y en computación. Calico o Cali Briggs, la representante del alcalde de Megacat City, es el contacto de los SWAT. Alcalde Manx es la máxima autoridad de Megacat City. Es un político cobarde y ladino. Ha prometido a los SWAT Cats darle su propio día en agradecimiento. Comandante Ulysses Feral es el comandante en jefe de la policía. Tiene un alto sentido del deber y la justicia, pero insiste en que los SWAT son una amenaza para la seguridad, echando a perder muchas veces los resultados por su obstinación. Teniente Ferilas Feral es la necia y habilidosa sobrina del comandante Feral. Es impetuosa y testaruda, aunque a diferencia de su tío, ella acepta a los SWAT Cats y les ayuda a superar problemas. Enemigos. Una de las cosas más interesantes de la serie son los personajes antagónicos, desde psicópatas, doctores locos, megalomaníacos, gangsters, magos, cyborgs, zombies, etc. Dark Cat, su origen es un verdadero misterio completo. Es el criminal más peligroso de Megacat City. Dr. Viper originalmente era un bioquímico de la Megacat Biochemical llamado Aaron Purvis. Passmaster, el amo del pasado. Este gato es un muerto viviente ataviado con una túnica. Capaz de controlar el tiempo, se convirtió en una amenaza inmediatamente. Puede abrir portales del tiempo que usa para bajar o invocar criaturas.
Mad Catz es un ser con grandes capacidades de magia. Metallicats, llamados Molly y Mac Manch, eran jefes de una banda de gángsters hasta que murieron al tratar de escapar de los Enforcers. Red Lynx, un villano con forma de esqueleto que también es un piloto aéreo, hace alusión al Barón Rojo. Dark Swats, aparecieron en un piloto llamado Dark Side of the SWAT Cats. Los SWAT Cats viajaron a una dimensión paralela y descubrieron a sus pares en una versión malvada. Turmoil es una villana parecida a los personajes de Cyber Marionettes, la cual buscó dominar Mega Cat City desde el cielo a base de ataques aéreos. Su avión principal evoca a los vistos en la Fuerza G. Hard Drive es un delincuente vestido con un traje tipo gabardina con componentes electrónicos. Y bueno, pero ¿qué pasó con los gatos? El caso de la cancelación de la serie. Este es un asunto muy interesante porque marcó un momento muy importante en la historia del cartoon. La compañía Hanna-Barbera canceló la serie de manera intempestiva, a pesar de liderar los números de audiencia y rápidamente conseguir un número importante de fans. Según Nielsen Television y Toon Magazine, documentan que el éxito de los SWAT Cats se encontraba en otoño de 1994 en los primeros lugares. Pero la prensa oficial dijo que se debió a factores poco convincentes, como el contenido de la violencia. En ese momento ya teníamos series como Gargoyle y Wildcats, la baja comercialización de sus productos asociados y el creciente desinterés por la serie. Pero la cosa es más compleja de lo que se pide. 28 años después aún no se ha declarado ninguna razón oficial, pero en una entrevista, Lance Falk, escritor de la serie, comentó: "La forma en que escuché sobre la cancelación fue que el propio Ted Turner simplemente pensó que el programa era demasiado violento para los niños, enterrando el programa en el horario de los domingos por la mañana, un espacio de clasificación de muerte para este tipo de show. No había mercancía decente para que acompañase la emisión del programa, aunque hubiera sido el sueño de una empresa de juguetes". Pero, ¿quién es Ted Turner? Bueno, Ted Turner es un empresario, inversionista, terrateniente, directivo empresarial y maniático magnate estadounidense. Todo un megalomaníaco. Conocido también por ser el fundador de la cadena internacional de noticias CNN y varios canales de televisión, entre otras empresas periodísticas y comerciales, y una de las cadenas de dibujos animados más reconocidas en el mundo, Cartoon Network. También es dueño de las bibliotecas de Metro-Goldwyn-Mayer, que incluían propiedad de Warner Bros., incluyendo los primeros Looney Tunes, Merry Melodies, y también los dibujos animados de Popeye de Fleischer Studios. También compraron Hanna-Barbera con todo su contenido adicional. Turner, en una declaración frente al Congreso, en una entrevista a principios de 1995 también, declaró: "Tenemos más dibujos animados que nadie, los Picapiedras, los Supersónicos, los Pitufos, Scooby-Doo, no son violentos, no tenemos que preocuparnos de que estemos alentando a los niños a matarse entre ellos, como lo hacen algunos de los otros programas de dibujos animados". ¿A qué se refiere? No me lo imagino. Los fanáticos, como los ejecutivos de Hanna-Barbera, lo interpretaron como una política estricta de antiviolencia, especialmente a raíz del proyecto favorito de Turner, Capitán Planeta y los Planetarios. Ahora, hablemos del merch, o sea, los juguetes, las figuras de acción, el corazón de este y muchos programas de coleccionistas, que resulta también una maldición para muchas obras de reconocida calidad y potencial, como lo fue en su momento GoBots, la serie de He-Man de los 2000, cruzando el globo, el clavo que terminó por enterrar a una exitosa compañía juguetera como Takatoku. En fin, después de las declaraciones del todopoderoso Turner y una muestra de adorable ignorancia, todo el merch relacionado a la serie se retrasó y se estancó. Y así, con un show exitoso, pero despreciado por el dueño de la cadena, cambiado del horario estelar a una hora muerta de domingos por la mañana, no existiendo mercadería asociada en volumen y en cantidad atractiva, la serie fue indefectiblemente cancelada. Renacimiento. El 23 de julio del 2015, los creadores Christian y Yvonne Trimblay anunciaron una campaña de Kickstarter para revivir SWAT Cats, buscando producir una nueva serie y, si es posible, una película de 70 minutos.
La campaña finalizó el 22 de agosto del 2015 con $141.500 y pasar el objetivo de $100.000 ayudaría a crear un avance de 2 minutos de cómo debería verse la serie. En la última actualización de la campaña de Kickstarter del 23 de julio del 2020, el co-creador del programa, Christian Trimblay, aludió a los problemas a los que se enfrenta para recuperar el inicio de SWAT Kett Revolution. Para nosotros, el desafío no es si se producirá una nueva serie, sino cuándo se hará, así que nos encontramos como obstáculos tras obstáculos. Hulu pasó, Netflix pasó, Warner ni quería darse por enterado. Un productor de películas bastante importante quería llevar SWAT Kett a Netflix, donde tiene un acuerdo de producción, pero al final el acuerdo no tenía sentido para nosotros. Quizás estas puedan parecer malas noticias, pero como buenos frikis caracterizados por la paciencia y la sabiduría Jedi que nos caracteriza, tenemos que ver el vaso medio lleno. ¿Por qué franquicias tan queridas por nosotros como el desafío de los Gobots y Centuriones están tan muertas? ¿Por qué los derechos de autor pasan por problemas muy serios o porque una mega corporación prefiere sentarse en ella hasta el final de los tiempos? En este caso, la pareja de autores Christian y Yvonne Trimblay son propietarios del 100% de los derechos de la marca y aún están esperando el mejor acuerdo que permita que la franquicia reciba la menor cantidad de interferencia corporativa posible. Y un detalle importante, aunque parezca también otro escollo, Revolution está pensada para toda la familia. Para mí es una forma de decirle a los Ted Turner del mundo que los niños no son estúpidos y no se van a volver unos asesinos en serie por ver algo de violencia en la televisión. Bueno, colegas, esto fue Té de Frikis. Espero que este video les haya gustado o les haya parecido interesante. Si es el caso, te invito a que te suscribas en la campanita de abajo. ¡Salud!